Hola, yo soy Paola. Y yo soy Lucía y vamos a estudiar el tema de la hidrostática. La hidrostática es la ciencia que estudia los fluidos en reposo. Y cuando hablamos de fluidos, nos referimos a cualquier sustancia que pueda adaptarse a la forma del recipiente en el que lo contiene, sin variar el volumen. Puede ser líquido o gas. Antes de empezar, vamos a repasar los estados de la materia. Hay 5 tipos: sólido, líquido, gaseoso, el plasma y condensado Bose-Einstein. La materia en estado sólido tiene forma definida, resiste a la fermentación y la compresión, y su fluidez es nula. Un ejemplo de este estado sería el hielo. Luego, en estado líquido, tiene menor cohesión entre sus moléculas y fluidez a través de pequeños orificios. Ahora los gases se encuentran prácticamente libres, porque sus moléculas están más separadas que las de los líquidos, de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio que les contiene. Y esto hace que no tengan forma definida. A pesar de esto, son fáciles de comprimir. Y el plasma es un estado parecido al gas, pero sus moléculas están a muy altas temperaturas. Un ejemplo muy claro es el Sol. Los plasmas son muy buenos conductores de la electricidad. Por ejemplo, la lámpara de fluorescente se utiliza en el plasma de mercurio para producir luz, porque la corriente eléctrica crea un campo magnético que hace que las moléculas choquen y liberen electrones, que son los que producen la luz. Y el quinto estado, que es el condensado Bose-Einstein, se descubrió recientemente. Y este estado se obtiene cuando se enfría un material cercano al cero absoluto. En este estado, la temperatura baja tanto que los átomos pueden quedar inmóviles. Veamos la relación de cohesión entre moléculas mediante la siguiente demostración. Se necesitan 4 vasos, 2 de ellos con agua muy fría y los otros 2 con agua muy caliente. Ponemos uno de los vasos con agua muy fría encima de un vaso con agua muy caliente y vemos que se mezcla. Ahora lo que hacemos es poner el vaso de agua caliente encima del vaso de agua fría y vemos que no se mezcla. En el segundo caso, el agua muy caliente no se mezcla porque las moléculas del agua muy fría están muy unidas y no dan paso al agua muy caliente. Y en el primer caso, ambas se mezclan, porque al echar el agua caliente abajo, da paso al agua muy fría. Ya sabemos qué es la hidrostática y conocemos los estados de la materia. Entonces podemos aplicar una serie de experimentos para ver las características de los fluidos en diferentes casos. Vamos a verlos. La densidad es una característica propia de cada material y es la cantidad de masa que tiene un volumen determinado. También se le llama masa específica y se calcula con la fórmula de P es igual a masa partido de volumen. Veamos el concepto de densidad aplicado a un experimento. Se necesitan 2 vasos de agua, sal y 2 huevos. En uno de los vasos se disuelve sal. De esta forma, el agua será más densa. En el otro vaso queda tal y como es. Se introduce un huevo en cada vaso y observamos lo que sucede. En el vaso con sal, el huevo flota, debido a que el agua está más densa. En el otro vaso, el huevo se hunde, porque el agua tiene la misma densidad de dimensión. La siguiente característica es la presión, que es la cantidad de fuerza que se aplica sobre algo, y vamos a verla mediante un experimento. Para este experimento necesitaremos una botella de agua llena, un recipiente y algo para poner la botella de agua un poco más alta. Le hacemos 3 boquetes a la botella de agua con una aguja, un palillo o algo que le pueda hacer algún agujero, y esto es lo que pasa. Pues como vemos, en cada agujero sale el agua de diferente manera.
El primer concepto que debemos de entender es que la presión que ejerce el agua o la presión hidrostática depende de la cantidad de líquido que haya por encima. Esto depende de su profundidad. Por el agujero que hayamos hecho más abajo es el que el agua sale con más fuerza y por lo tanto alcanza una mayor longitud, debido a que sobre este hay una mayor cantidad de agua y esta ejerce muchísima más presión. Por el agujero que está más arriba, el agua saldrá con menos presión porque la columna de agua cae por encima es menos, lo que quiere decir que la fuerza será menos y alcanzará una menor longitud, o sea, tiene una menor presión hidrostática. Y en el agujero que está en la parte más arriba de la botella será aún menor la presión hidrostática, ya que tiene menor cantidad de agua e incluso se pueden observar el chorrito de agua se acaba más rápido. Es decir, dependiendo de la profundidad en la que esté el orificio, tendrá mayor o menor presión hidrostática. Ahora continuamos con el principio de Pascal. Este principio nos dice que si tenemos un líquido dentro de un recipiente y lo presionamos, la presión será uniforme en todas las paredes del recipiente y del líquido. Con este principio se construye las prensas hidráulicas, la grúa y otras máquinas. Veamos la siguiente demostración sobre el principio de Pascal. Observen que al ejercer presión introduciendo gas en el inflable, sin importar el peso sobre él, la presión se distribuye de manera uniforme. Ahora continuamos con el principio de Arquímedes, que este principio dice que si un cuerpo es sumergido en un fluido, el fluido lo empuja hacia arriba, con una fuerza igual al peso del fluido desplazado. La fórmula es esta. Vemos el principio de Arquímedes en una demostración. Se necesitan 2 vasos de agua, en uno de ellos se sumergirá una fruta como la manzana y en el otro una piedra. La manzana tiene un peso menor a la piedra, por lo que la fuerza de empuje provoca que ésta flote. Por último veremos la ley de Boyle. Esta ley dice que si una masa de gas aumenta la presión, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Su relación es P1 por V1 equivale a P2 por V2, donde P1 es la presión inicial, P2 es la presión final, V1 es el volumen inicial y V2 es el volumen final. Ahora veremos la ley de Boyle en una demostración. Necesitamos un recipiente con agua y una botella sin fondo con un globo en la boquilla. Se sumerge la botella en el recipiente y a continuación observaremos lo que sucede. Como el volumen del agua ejerce presión vertical sobre el gas contenido en la botella, esto hace que aumente el volumen del globo. Bueno, pues aquí ya termina el vídeo. Espero que os haya gustado y recordaros que los fondos recaudados con este vídeo van destinados a la asociación ACNUR.